Buenos días. Hoy vamos a revisar la unidad 4 correspondiente a las características plásticas de los suelos. Entonces, en una primera instancia vamos a revisar qué son minerales de arcilla o a repasar qué son los minerales de arcilla. Decíamos que estos provenían de la descomposición química de las rocas y se generaban básicamente por la hidratación de los componentes más estables de estas y comprenden granos con dimensiones menores a 2 micras hasta las partículas coloidales con diámetro menor a 0,2 micras. Decíamos también que los minerales de arcilla comprenden las montmorillonitas, las hilitas y las caolinitas, las cuales se clasificaban de acuerdo a la disposición de sus láminas, siendo las montmorillonitas las de mayor superficie específicas y las más sensibles a la acción del agua. Por el contrario, las caolinitas tienen menor superficie específica y son menos sensibles a la acción del agua. Las hilitas se pueden considerar como intermedias entre las montmorillonitas y las caolinitas. Un estudio profundo de estos minerales de arcilla requeriría el análisis mediante microscopio de alta resolución, pero no es prudente ni práctico para el ingeniero civil emprender esta labor, por lo que se ideó el concepto plasticidad, que nos ha dado resultados muy satisfactorios desde el punto de vista práctico en ingeniería, siendo la plasticidad la propiedad de un material por la cual éste es capaz de soportar deformaciones sin rebote elástico, sin variación volumétrica importante y sin desmoronarse o agrietarse. Estas características plásticas o esta plasticidad se puede decir que es una medida indirecta de las partículas laminares de un suelo, por lo tanto también de la compresibilidad de este. La plasticidad se puede decir que es una de las propiedades más importantes de los suelos cohesivos, la cual se puede decir que es proporcionada por la cantidad de arcilla que contiene. Y como índice que utilizamos para medir esta plasticidad vamos a utilizar la denominada consistencia, que no es más que la mayor o menor resistencia que ofrece el suelo para cambiar de forma y se considera dependiente en forma directa del contenido de agua y de los minerales de arcilla que contiene. Cuando tenemos un suelo alterado o amasado, la consistencia se mide mediante los límites de consistencia. En el caso de que tengamos un suelo inalterado, se mide mediante la cohesión. En 1908, el químico sueco Albert Maurice Atterberg realizó un estudio sobre la plasticidad de los suelos aplicable a la agrotecnia o a la agricultura y definió un estado de consistencia para los suelos en función del contenido de humedad o el contenido de agua. Se estableció los siguientes estados de consistencia. Un estado líquido en el cual el suelo adquiere las propiedades de una suspensión, es decir, el suelo está prácticamente flotando en el agua. Un estado semilíquido en el cual esta mezcla suelo-agua adquiere las propiedades de un fluido de alta densidad o muy viscoso. Un estado plástico en el cual este es moldeable a modo de una plastilina suave o nueva, podríamos decir. También puede adquirir un estado semisólido cuando ya el suelo comienza a tener la apariencia de un sólido. Y por último, cuando este se transforma básicamente en un sólido con las propiedades que le pertenecen.
Entre el estado de consistencia semilíquido y plástico se establece un límite de consistencia, el cual denominó límite líquido. Entre el estado plástico y semisólido, el límite plástico, y entre el estado semisólido y sólido, el límite de contracción. La diferencia de estos dos límites, el límite líquido menos el límite plástico, nos da un índice, el que vamos a denominar índice plástico. Por otra parte, la diferencia entre el límite plástico y el límite de contracción lo vamos a denominar índice de contracción. Observen acá la figura que en la medida que el suelo va adquiriendo humedad o se va llenando de agua, se va transformando de un sólido a un líquido. Entonces, no queda otra que ir verificando cómo determinamos estos diferentes límites. El límite líquido. El límite líquido quedó definido como el contenido de humedad por el debajo del cual el suelo deja de ser un líquido y se comienza a transformar en un sólido suave, un sólido moldeable. El ensayo que originalmente utilizaba Atterberg fue modificado por el doctor Casagrande o doctor Arturo Casagrande para adaptarlo a la ingeniería geotécnica. Entonces ya el ensayo modificado por Casagrande, el cual está normalizado con estas siglas ASTM D4318 o ASTO T8990, consiste básicamente en colocar una parte de la muestra en una copa de bronce, a la cual denominamos copa de Casagrande. Esta muestra se divide en dos por una herramienta de ranurado al que se denomina ranurador. Luego se deja fluir esta muestra mediante el choque causado por los golpes repetidos en la copa por un dispositivo mecánico estándar. Cuando esa muestra se una media pulgada, se finaliza el primer ensayo o la primera prueba. Luego de eso se repite, ¿verdad?, con otro contenido de humedad, generalmente menor, hasta obtener por lo menos 3 pruebas, para luego graficarlos en un papel, en una escala semilogarítmica, donde la humedad se representa en las ordenadas y las abscisas en escala logarítmica mediante el número de golpes. Entonces se define el límite líquido al contenido de humedad que corresponde a 25 golpes en el gráfico. Entonces veamos acá el esquema o la fotografía del equipo. Esta es la copa de Casagrande, ya modificada por el doctor Casagrande. La herramienta de ranurado, que puede ser de este tipo o bien de este tipo. Equipo misceláneo de laboratorio, la espátula, alisadora, cápsulas para las muestras. Y aquí vemos un esquema, ¿verdad? Entonces nosotros colocamos la muestra acá. Originalmente ocupa todo esto, ¿verdad?, con más o menos 8 milímetros de espesor. Luego pasamos el ranurador y nos queda, ¿verdad?, una zanja trapezoidal con estas, más o menos estas dimensiones. Luego, mediante esta manivela que tenemos acá, comenzamos a dar los golpes y esta copa sube más o menos 1 centímetro, baja y golpea esta base, que puede ser caucho duro o micarta. Cuando esta zanja que está acá se una media pulgada, finaliza el ensayo. Lo hacemos para varios contenidos de humedad, ¿verdad? Al principio se requieren pocos golpes para que se una la media pulgada. Luego, a la medida que va secando, pues se requiere un número mucho más importante de golpes. Graficamos
y obtenemos para 25 golpes el límite líquido. Para obtener el límite plástico, ¿verdad?, también modificado por Arturo Casagrande y normalizado bajo las denominaciones ASTM D4318 y ASTO T8990, lo definimos como el contenido de humedad de un suelo cohesivo por debajo del cual pierde plasticidad, es decir, se va transformando de un plástico a un sólido. Y para obtener este índice, nosotros simplemente podemos agarrar la muestra que nos quedó del límite líquido y preparamos una masa elipsoidal, un cuerpo de forma elipsoidal, y luego normalmente sobre un vidrio comenzamos a rolar esta masa hasta obtener cilindros de más o menos 1/8 de pulgada o 3,2 milímetros. Al principio esos cilindros quedan enteros, ¿verdad?, como se ve acá agarrado de la mano, pero luego de proceso de reacomodo de esa masa y volverla a rolar, es el momento en que pierde suficiente humedad para que se desmorone. En el instante que se desmorona o comienza el proceso de moronamiento de ese cilindro, se dice que la muestra ha alcanzado su límite de plástico. Entonces sacamos una porción de acá, determinamos el contenido de humedad y obtenemos ese límite plástico. Luego, por simple, ¿verdad?, sustracción, obtenemos el denominado índice plástico, que no es más que el rango de humedad para el cual el material se comporta plásticamente. Es decir, se puede moldear sin que se agriete ni se desmorone. Y acá aparece una definición muy importante, una observación bastante importante. Los dos parámetros que gobiernan la plasticidad de un suelo son el límite líquido y el índice plástico. Es decir, si tenemos estos dos índices, podemos definir la plasticidad de ese suelo. Hay otro límite que, si bien no se utiliza demasiado en los ensayos de rutina, en un laboratorio de mecánica de suelo, sí es de bastante utilidad cuando se investiga las propiedades expansivas de un suelo arcilloso, y es el denominado límite de contracción, que está normalizado con los números ASTM D427 y ASTO T92, y no es más que el contenido de humedad de un suelo cohesivo que ya no pierde más volumen por secado. Y el ensayo consiste en medir el cambio de volumen que se produce en un suelo después que se seca al horno. Entonces el procedimiento básico es el siguiente: buscamos un recipiente cilíndrico que conocemos su volumen y lo engrasamos. Llenamos con suelo húmedo con una humedad cercana al límite líquido. Nosotros de acá podemos determinar el volumen de esa muestra y el peso de esa muestra. Luego secamos, ¿verdad?, esa muestra hasta peso constante, y como decíamos en la segunda unidad, podemos obtener el peso seco, para luego determinar el volumen de esa masa seca de suelo. En este caso requerimos aplicar el principio de Arquímedes mediante el desplazamiento de Mercurio para obtener ese límite de contracción. No podemos utilizar el agua, ya que nos podría afectar significativamente la muestra, ya que es una muestra arcillosa de suelo y absorbería agua de inmediato. Entonces se requiere un material, ¿verdad?, que no penetre esos poros y que nos permita obtener ese volumen. Entonces el límite de contracción no es más que el peso húmedo menos el peso seco menos el volumen húmedo menos el volumen de esa muestra seca por el peso específico del agua dividido entre el peso seco.
que tenemos un esquema, ¿verdad? Antes del encogimiento metemos el suelo en la cápsula, medimos el volumen húmedo, el peso húmedo y luego lo secamos al horno para obtener el volumen 2 y el peso 2. Y acá hay que tener mucho cuidado en la realización de esta prueba, ya que el mercurio es una sustancia altamente tóxica que puede generar problemas de salud muy serios en el laboratorista o la persona que realice el ensayo. Con este límite de contracción podemos obtener el índice de contracción simplemente por la sustracción del límite plástico menos el límite de contracción. Adicionalmente a estos índices existen otros de más reciente data que en algunos casos se realizan en los laboratorios especializados en mecánica de suelo, como es la actividad que nos sirve para medir el potencial de expansión de un suelo arcilloso, el índice de liquidez que nos permite evaluar la historia de esfuerzo del suelo y su sensibilidad, la consistencia relativa que nos permite determinar en forma aproximada la resistencia al corte de ese suelo, la tenacidad que también nos permite medir la resistencia al corte, pero cuando el contenido medio está cerca del límite plástico, y el límite o el índice de contracción lineal que nos puede ayudar a evaluar el potencial de expansión de una muestra de suelo. Podrían o existen más índices, pero es uno entre tantos. Cuando tenemos un suelo inalterado, es decir, nosotros extraemos la muestra sin alterar significativamente el contenido de humedad y los esfuerzos a los cuales está sometida esa muestra. La medida de la consistencia se hace mediante el ensayo de resistencia a la compresión simple, el cual está normalizado con el número ASTM de 2166. Y es una de las medidas cuantitativas más directas de esa consistencia. Y mediante esta prueba obtenemos el valor denominado cohesión, ¿sí?, que se realiza a muestras prismáticas o cilíndricas. Esta prueba consiste básicamente en aplicar una carga axial que hace fallar la probeta, generalmente cilíndrica, del suelo arcilloso, en estado de saturación total o con una humedad cercana a dicho estado. Entonces la probeta cilíndrica, ¿verdad?, con una relación altura-diámetro entre 2 y 2,5, se coloca en esta prensa y se hace fallar, ¿verdad?, hasta alcanzar un valor P que definimos como QSU o resistencia a la compresión simple. Y la cohesión la determinamos por la expresión QSU entre 2. Aquí podemos ver valores de consistencia en forma cualitativa y su resistencia a la compresión simple en kilogramos fuerza con centímetro cuadrado. Decimos que un suelo es muy blando si tiene una resistencia a la compresión simple menor a 0,25 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Podemos, por el contrario, decir que es dura o muy dura esa masa de suelo cuando esa resistencia excede los 4 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Los demás son valores intermedios, ¿verdad?, entre muy blanda y dura. Hay una propiedad denominada tixotropía de las arcillas que es muy semejante a la tisotropía del concreto fresco, que es un fenómeno propio de estas
y consiste en la recuperación de su resistencia después de haberla perdido tras un enérgico amasado. Generalmente estas arcillas se vuelven prácticamente líquidas después que usted las altera o le realiza un amasado, y luego cuando se deja reposar comienzan a adquirir una consistencia prácticamente sólida, como si se hubieran secado, es decir, adquieren una resistencia aparente, ¿verdad?, del suelo. Pero si usted por cualquier circunstancia produce una alteración en su estado de esfuerzo, puede retornar esa arcilla a su estado prácticamente líquido. Estas arcillas generalmente presentan problemas bastante importantes en cuanto a la estabilidad de los taludes que se construyen donde se encuentran, y las morilonitas son las arcillas que más presentan esta característica, siendo las caolinitas las que menor presenta dicha característica. Para nosotros medir esa sensibilidad usamos un índice, o esa tisotropía de las arcillas, usamos un índice que se llama sensibilidad. Y para medir esa sensibilidad realizamos la prueba de compresión simple a una muestra de arcilla inalterada, la cual nosotros luego amasamos y restablecemos a su estado de esfuerzo, densidad, contenido, humedad original, y comparamos cuál es el valor del cociente entre la resistencia a la compresión simple de la arcilla inalterada con respecto a esa arcilla amasada. Mientras mayor nos dé ese valor de sensibilidad, decimos que la arcilla tiene mayor tisotropía, por lo tanto la arcilla es más peligrosa en nuestro ejercicio, ¿verdad?, o en los diseños de ingeniería que nosotros vayamos a hacer. Bueno, con esto finalizamos